tercera edición de estas protestas que se llaman No Kings, Reyes No, que son protestas muy concretamente en contra de Donald Trump y de sus tintes autoritarios que le transpiran y cada vez más. En esta ocasión participaron 8 millones de personas en más de 3.000 ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Boludo, y también mientras hubo empezó la imagen, flashé que era el universo, flashé que era una imagen de las estrellas. Hay algo de eso, ¿viste? Bueno, elegí un montón de Impresionante. videos para que veamos de diferentes protestas a lo largo de todo Estados Unidos. Bien. Hubo tanto ciudades grandes como también pueblos chiquitos, desde Alabama hasta Wyoming. Incluso en Alaska hubo protestas. Sobre todo, bueno, obviamente los focos más grandes fueron en las ciudades principales, tipo Minneapolis, que siempre es epicentro de disputas con el ICE, porque hubo unos casos emblemáticos de asesinatos en manos de esta policía de la migración. Bueno, repasamos los últimos casos que fueron el de René Wood y el de Alex Pretty, pero también ahí fue el emblemático caso de George Floyd, asesinado por un rodillazo de la policía en una protesta antirracista. Bueno, hubo protestas en Washington, Boston, Nueva York, Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ejes principales, ahí estamos viendo Washington, muy impresionante esta imagen. Parecen hormigas, es impresionante. ¿Viste? Sí, después elegí otros videos donde se ve más la gente como para que se note que efectivamente eran personas y no un montón de puntitos negros. No, pero una cantidad de puntitos negros que hacen, mirá, es una masa inquebrantable, es tremendo. Sí, la verdad que es tremendo. Y bueno, también es una muestra de fuerza muy importante. No creo que tanto para... Ahora vamos a ahondar igual en esta hipótesis que tengo, pero que no es nada novedoso, pero... de que más allá de que Trump no está muy preocupado por estas protestas, sí quizás es un mensaje para otros líderes políticos y sobre todo para la sociedad civil estadounidense. Los ejes de la protesta, así como en términos generales, fueron 3. En primer lugar, un tema que emergió con toda la fuerza desde la Operación Furia Épica que llevó adelante Estados Unidos para bombardear Irán, que dio inicio a esta guerra en Irán junto a Israel y Estados Unidos contra este país, que después se expandió por la zona y ahora hay otros ejes territoriales de la guerra, como el Líbano, y también en Yemen está habiendo ciertos grupos que se involucraron en la guerra. Ese, por un lado, es el tema más importante ahora en la agenda estadounidense porque, bueno, por obvias razones están poniendo una cantidad inmensurable de plata para financiar esa guerra y los bombardeos y para movilizar a sus fuerzas armadas cada vez con mayor caudal de soldados en el territorio, cada vez con mayor tecnología en estos bombardeos y ataques que se expanden por Irán, que a la vez no termina de caer, lo cual, bueno, es un tema que yo creo que Estados Unidos subestimó un poco, lo hablamos también con otros compañeros de cómo capaz es una escena medio parecida cuando Rusia invadió Ucrania y pensó que en 2 días, 3 lo tenía liquidado y al final, bueno, acá estamos. Exactamente. Y bueno, yo creo que acá a Trump le pasó un poco esto, que pensó que iba a ser una cuestión corta y al final los iraníes, por más que Trump se la pasa diciendo que ya están liquidados, resisten, controlan el estrecho de Hormuz, que tiene el 30%, que por ahí circula el 30% del petróleo mundial y que, bueno, es un eje principal. Por supuesto que el segundo eje de las protestas estas masivas que hubo en Estados Unidos fue la cuestión de esta policía de la migración que recién hablábamos, la cuestión del ICE, que es un tema que venimos siguiendo acá en Mate, yo creo que bastante exhaustivamente. Tenemos 2 videos de Es una trampa donde abordamos un poco qué es lo que pasa con esta policía de la migración que se la pasa cazando migrantes y personas que percibe como migrantes y hace todo lo que es necesario todo lo que sea necesario para cumplir con este objetivo de Donald Trump de llevar adelante la deportación más grande en la historia de Estados Unidos, así es como la definen. Esto, bueno, genera una oleada de odio contra migrantes, sobre todo latinoamericanos, pero también obviamente musulmanes. En el marco de la guerra con Irán se profundiza también esta ola de odio a la población musulmana que vive en Estados Unidos. Y bueno, y en tercer lugar, el tercer eje central de las movilizaciones, que apreció mucho, sobre todo en carteles con referencias a este tema, fue la cuestión de los Epstein Files y la aparición de Donald Trump numerosas veces en estos archivos. Todavía no podemos saber bien exactamente cuáles son las atribuciones que se le hace. Acá estamos viendo una performance que se hizo en la que muestran todas estos personajes que ellos interpretan que bueno, llevan adelante el nuevo cuento de la criada, ¿no? Como de alguna manera volviendo, que también pensaba mucho en relación a lo que charlabas recién, en relación a
al Día del Niño por Nacer y demás, de cómo la propuesta ahora es, volver a la mujer en la casa y a toda esta cuestión que ahora es incluso más distópica porque tiene, más parecidos con este cuento de la cría. Y cabe destacar en estos días que todavía es un tema que está obviamente en agenda, porque fueron los 50 años que Margaret Atwood, para escribir El cuento de la criada, que es una distopía tremenda y muy dolorosa de ver, se basó en la dictadura militar, en la tortura a mujeres, en el robo de bebés y demás menesteres. O sea, no es solamente una lógica de pseudociencia ficción, sino que está basado en cosas que pasaron puntualmente en nuestro país. Y ahora esta perfo, bueno, es para dar cuenta también precisamente de cómo en las islas de Epstein, las fiestas de Epstein, mujeres y niñas, adolescentes, eran, tratadas como cosas, como objetos sexuales en el peor de los sentidos. Sí que hay un buen sentido de eso, no lo sé, pero digo, como cosas descartables, solo para satisfacer unas lógicas horribles y espantosas de los hombres más poderosos del mundo. Algo de lo que vos te preguntabas hace un rato, porque no sé qué, el bombardeo, no sé qué, y medio que corrió de agenda Epstein Files. Estamos hablando de Irán todos los días. Sí. Ahí puede haber alguna motivación. Sí, eso seguro. O sea, hay muchas hipótesis sobre que el abanico de medidas que lleva adelante Donald Trump, algunas muy, muy, muy llamativas por sus implicancias a escala global, que sí son una suerte de bombas de humo contra esta cuestión de los Epstein Files. Creo que para mí opera un poco la misma lógica que opera acá en Argentina con Milei, de que hay tantas noticias que te sacan de eje que uno como que no puede atenderlas todas, porque al final la guerra de Irán termina generando, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo, que es algo que aumenta el costo de vida a escala transversal en todo el mundo, algo que es muy grave por otro lado. Entonces es difícil abarcar todos los ejes que son muy importantes en todo sentido, y bueno, además de que tienes el mandatario de Estados Unidos profundizando una inestabilidad en la región de Medio Oriente que siempre es complicada, y que Estados Unidos le mete nitro a toda esa situación muy inflamable, y después se quejan de que Irán controla el Estrecho de Hormuz, cuando Irán siempre controla el Estrecho de Hormuz, solo que ahora lo tiene bloqueado a raíz de los ataques de Estados Unidos y de Israel. Sí, para mí hay algo de los Epstein Files, es que nos está costando un poco como entender bien, o sea, leerlos, no, pero también pienso en los relevamientos, sobre todo en esta época de la inteligencia artificial, capaz podría ayudarnos a procesar para eso tanto podría laburar, sí. Exactamente ¿Pero así. A Grok no lo podés poner porque lo maneja Elon Musk. A Grok no lo podés poner a hacer eso. Hay que ver qué inteligencia artificial. Que lo haga Cloud. Yo no voy a fetichizar Cloud. No lo voy a hacer. No, me parece bien. No quiero desviarnos. Más allá de cuál sea la empresa transnacional, sí, hay algo de que no estamos pudiendo todavía interpretar tanto. O sea, ojalá esté al caer una lectura como más específica de cuáles son de qué implican esas apariciones, esas miles de apariciones de Donald Trump en los Epstein Files, que es algo que yo leo del tema siempre que hay noticias y no logro como todavía entender bien de qué se lo acusa en estas menciones. Desde ya igual es grave que aparezca porque implica que está metido, ¿viste? Pero bueno, ese tema está bastante en agenda en las protestas, de las que participaron, bueno, funcionarios y legisladores de todo nivel, en todo el país. Demócratas, también, me imagino. Demócratas o opositores en general, pero bueno, sí, en Estados Unidos la oposición está bastante centralizada en el Partido Demócrata, es un país bipartidario. Y bueno, también participaron obviamente artistas, personajes de la cultura y demás. Hubo algunas escenas de represión, la verdad que pocas para el volumen de manifestación, pero que vale la pena destacar. En Los Ángeles la policía detuvo a 74 personas, incluidos 8 menores de edad, esto es bastante preocupante, y atacó manifestantes con gas lacrimógeno. En Denver la policía declaró ilegal una asamblea que estaban haciendo porque cortaron una calle y arrestaron a 9 personas en ese corte de calle que estaba llevado adelante por un grupo pequeño de personas, no es que había una autopista gigante cortada, ni mucho menos, pero bueno, la policía estaba muy al pie del cañón para desarticular todo tipo de obstrucciones, que suele ser una herramienta de la derecha muy importante para justificar la represión, que esas movilizaciones impiden la libre circulación y demás.
Y bueno, el tema de la guerra está como muy, como decíamos, en agenda. Hubo muchas encuestas de los últimos meses, o sea, del último mes, desde que hace 2 días se cumplió un mes desde el primer ataque de Estados Unidos, y en este último mes hubo muchas encuestas varias de Ipsos, de Reuters y demás, que intentaban relevar el nivel de aprobación que tenía la guerra entre los estadounidenses, y si bien dieron diferentes resultados, también se entiende que es una población de más de 200 mil millones de personas, pero que, perdón, 200 millones de personas. 200 millones. Eso mismo, que bueno, ninguno de estos relevamientos que estuve ahí leyendo, sobre todo hay una nota de la revista Time que releva todas las encuestas, y si bien dan diversos resultados, en ninguna de estas encuestas hay un apoyo mayoritario a la guerra. Más bien, el apoyo mayoritario es contra la guerra. Sí. Bueno, que es un tema que está ahí, bueno, en agenda, obviamente, por la urgencia de la actualidad que trae a la mesa todo el tiempo la guerra en Irán. El otro día te decía, Ivy, que estoy cansado de decirla, de que todo lo que hago tiene que ser sobre la guerra en Irán. A la vez es lo que sucede cuando irrumpen este tipo de temas. Bueno, después lo que vimos este fin de semana fue la imagen de Donald Trump, que, bueno, como decimos, no está muy preocupado por estas protestas, y reaccionó a las protestas con este video. Si no tenías mano. Espectacular, yo te lo mandé. Espectacular. La verdad que sí, me lo mandó Ivana, y acá vemos banco. este cuadro que él mismo colgó en su despacho de la Casa Blanca, suponemos que es. Donde se lo banco ve a porque él desactiva en con un una corona. segundo el reclamo. El reclamo también es medio Sí. simbólico. Y es tipo, sí, soy rey. Sí, y bueno, y de hecho fue en línea con la declaración de la portavoz de la Casa Blanca, que se llama Abigail Jackson, que es también bastante se la ve bastante víbora en general, y bueno, ella dijo que los únicos que se interesan por estas sesiones de terapia de enajenación contra Trump, que es la forma en la que definió estas protestas, son los periodistas a los que se les paga por cubrirlas. El sobrado, pauteros le dijo. Le dijo pauteros. Exactamente. Hablamos de una movilización de 8 millones de personas, pero bueno, a ellos les toma unos pocos minutos desestimar completamente este tipo de demostraciones populares, que sabemos que igual no impactan mucho en este tipo de gobiernos fascistas como el de Donald Trump, que vive en su propio mundo de fantasía, un modus operandi que también copia mucho a Milei, que no le interesa rendir al pueblo que lo eligió ni escuchar la movilización popular, y por eso reivindica la figura de sí mismo como un rey, ya que bueno, claro está que si fuera por él ni siquiera habría democracia, ¿no? Eso ya quedó muy claro. Trump lo ha dicho bastante textualmente muchas veces, que es también un poco lo que genera que el reclamo central de las protestas tengan que ver con esto de No Kings, de destacar estos títeres autoritarios y tratar de reivindicar el republicanismo de Estados Unidos, que siempre fue, bueno, una democracia ejemplar y demás, y que ahora ese ideal se cae porque su propio presidente abandona estos parámetros. Así la cuestión es que, como hablábamos de Trump, que se posiciona a sí mismo en un lugar de deidad, algo que, como si fuera el elegido, es algo que también copia mucho a Milei. Y hablando de la relación con Milei, veamos este video. Siempre me gustó juntarme con perdedores porque en realidad me hace sentir mejor. Odio a los chicos que tienen mucho éxito y tienes que escuchar sus historias de éxito. Me gusta que la gente escuche mi éxito. Bueno, es espectacular. Este video a mí me hizo el fin de semana realmente. Porque realmente, o sea, no quiere decir yo soy el más exitoso, pero me ocupo de rodearme de gente más perdedora que yo para que tengan que escucharme ellos y alabarme. Y la verdad que si eso lo solapás con Milei yendo a aplaudir así. Me dio un bolígrafo. Decís, claro, gordo, claro, por eso te quiere. Y sí. Y por eso se banca que el tipo lo quiere abrazar y todo ese tipo de cosas que hemos visto múltiples escenas incómodas de Milei tratando de acercarse a Donald Trump, que realmente lo recibe como si después se fuera inmediatamente a lavar las manos. Sí. Así que bueno, ahí es un poco una explicitación de esa relación que hay y de cómo el gobierno de Milei vuelve a
a una adoración de Estados Unidos que quizás solo hemos visto con el menemismo en nuestro país y que termina siendo como una burla, o sea, se convierte en una burla a nuestro país de esos mismos mandatarios y que aún así diciéndolo tan frontalmente no va a cambiar la posición de nuestro presidente en relación a Estados Unidos. Bueno, todos estos puntos que elegí para repasar recién un poco vuelven a unos ejes que venimos pensando que son dos muy concretos, que son dos guerras muy históricas de Estados Unidos, que son la guerra contra las drogas y la guerra contra el terror, ¿no? Pensamos en la guerra contra el terror como, aquel periodo que empezó sobre todo con el atentado de las Torres Gemelas y que desde ahí se puso en marcha un plan de demonización de las culturas musulmanas y árabes, que es hoy las que se usan para, esa narrativa la que hoy se usa para justificar el ataque contra Irán, que en todas las conferencias de prensa se argumenta que Irán se merece, entre comillas, el ataque porque es el principal promotor del terrorismo a escala global, que es un significante que en realidad no termina de explicitarse cuáles son los elementos que hacen llegar a esa conclusión o por qué eso es una verdad indiscutida. Y por otro lado, la cuestión de la guerra contra las drogas, que siempre ha sido la pantalla para llevar adelante el imperialismo en Latinoamérica y que se ve también muy acentuado por esta cuestión de la lucha contra los inmigrantes y las disputas del ICE por eliminar todo rastro de cultura latinoamericana de sus países. Es una cuestión también de pensar en cómo todas estas operaciones siempre parten de... Ahí está pasando una ambulancia por mi casa, no sé si está entrando todo en el micrófono. Pero bueno, la cuestión es que todos estos operativos de Estados Unidos siempre se justifican en que estos deportados son, desde el vamos, miembros de grupos narcotraficantes, de maras y demás, que después eso no se termina comprobando y por el contrario, según nuestra misma investigación, la mayoría de las personas deportadas por Estados Unidos que fueron condenadas por delitos, en realidad en su amplia mayoría fueron no condenadas por delitos graves como el narcotráfico o otros delitos del orden del crimen organizado, sino por delitos menores como por ejemplo infracciones de tránsito. Este esquema de la guerra contra las drogas es el mismo que se replica cuando hacen intervenciones en otros países. El caso más cercano que tenemos es el de Venezuela, donde Estados Unidos se sintió en la potestad de bombardear la capital, secuestrar al presidente y hacer unos acuerdos petroleros con la vicepresidenta que se acomodó un poco a lo que le impuso Estados Unidos. Es lo mismo que estamos viendo con la presión sobre Cuba y el bloqueo de la llegada de petróleo a esta isla, que siempre fue un bastión de oposición a Estados Unidos muy cerquita a su territorio, y que también vemos con el escudo de las Américas, este grupo que Donald Trump armó para justificar de alguna forma el aumento de una intervención en otros países latinoamericanos bajo la justificación del narco y de este fantasma narco, que después termina decantando en noticias desoladoras, como por ejemplo hace algunos días que Estados Unidos dijo haber ayudado a bombardear un campamento narco en Ecuador, pero al final resulta que era una finca lechera. Pero el bombardeo sí existió. El bombardeo existió. Y este tipo de situaciones se van a empezar a repetir, sobre todo porque el gobierno de Donald Trump está haciendo un esfuerzo muy grande en el ámbito burocrático para incluir a todas las organizaciones narcotraficantes como terroristas, lo cual es la justificación divina para Estados Unidos para bombardear cualquier territorio que sienta como una suerte de oposición en términos ideológicos, de hegemonía y demás, que después termina siempre puesto en duda si había efectivamente una oposición o de dónde salieron esos grupos, cómo se explica la presencia de esos grupos que tanto quieren eliminar. Bueno, todo esto son algunos de los elementos que vamos a estar mirando en las elecciones de medio término en Estados Unidos que se hacen este año. Se eligen todos los representantes de la Cámara de Representantes, que es la suerte de la Cámara de Diputados de ellos, y 35 escaños del Senado. Estos actualmente son
de mayoría republicana y esa mayoría puede estar en disputa. La guerra en Irán parece estar costándole a Trump también una aprobación de su propio electorado. Bueno, esto lo venimos hablando mucho con Ivy, sobre cómo la línea más MAGA, la línea más America First de Trump, siempre confiaba en que Trump iba a cumplir su promesa de estar siempre protegiendo los intereses de su país. Quería el Nobel de la Paz. Hubo que escuchar mucho tiempo, no, Obama bombardeó no me acuerdo qué, y Trump nunca haría la guerra, no sé qué, y al final vive bombardeando países, secuestrando presidentes, todas las cosas que venimos cubriendo este tiempo, todo ese halo de no, pero Trump por lo menos es pacifista, no le interesa lo que pasa afuera, le interesa Estados Unidos. Bueno, no, y habiendo sido que les vendió eso a sus votantes, pasó también igual acá con el swap, con los 20.000 millones de dólares, con Scott Bessent y todo, que si bien obviamente y por suerte no es una guerra, un bombardeo, es como, loco, pero 20.000 millones de dólares, que no tenés algo que hacer acá, te mandamos unos conflictos de acá de Tolosa para que te pongas plata acá en Michigan, no sé, o sea, ¿qué hace mandando a Argentina esa cantidad de guita a cambio de qué? Bueno, todas esas dispersiones, entiendo que atentan ni hablar de estar en los Epstein Files, ¿no? Que atentan contra su electorado. Sí, igual yo creo que en su electorado capaz los Epstein Files pasan un poco más por al lado en el sentido de que ellos se compran mucho la narrativa que de Trump, que niega todo, dice que es una campaña de difamación y una serie de fake news, pero la cuestión de la guerra es innegable porque es la impronta que él mismo está llevando. Entonces, bueno, es como no tiene que ver con una investigación opositora o una investigación ajena al gobierno, sino con la misma línea que está llevando adelante el gobierno. La cuestión es que tanto dentro de sus filas como fuera de sus filas se está poniendo un poco en juego que ellos vayan a triunfar en las elecciones de medio término. Ahora un poco lo que ponen sobre la mesa estas protestas es la cuestión de cuánto le importa al pueblo estadounidense, porque sabemos que a Trump no le importan estas protestas, pero cuánto le importa al estadounidense promedio que está mirando en la tele que 8 millones de personas se movilizaron para denunciar el autoritarismo, cuánto les importa la democracia. Misterio. Nadie aclara. Lo sabremos en noviembre, cuando voten. Lo sabremos el 3 de noviembre cuando voten. Hay ya algunas primarias en curso y demás. Y después, creo que en octubre hay una ronda de primarias bastante importante, pero sobre todo el gordo de las elecciones y el momento en el que se define efectivamente cómo va a quedar el Congreso, el Capitolio, va a ser el 3 de noviembre próximo. Así que estaremos viendo atentamente esos acontecimientos. Bien, gracias, Violé. El miércoles llega Matemundi a sus correos electrónicos y esta semana es feriado, así que la otra es una trampa.